cuando Becky y yo decidimos abrir nuestros canales de YouTube, estábamos convencidas de que al fin encontraríamos nuestro camino. Llevábamos 2 años viviendo solas. Nuestros padres habían fallecido en un accidente de tráfico y aunque fue un poco difícil al principio, supimos adaptarnos bien a nuestra nueva vida. Teníamos 20 años, una lista interminable de rechazos laborales y la sensación de que la universidad solo nos hacía perder el tiempo y dinero, que aunque nunca fue un problema, ya que nuestros padres nos habían dejado una gran suma económica, queríamos algo grande, algo que nos permitiera vivir de nuestra pasión. Y lo encontramos en las historias de terror. Desde siempre, el terror nos había fascinado. Habíamos estado en varios festivales de terror desde pequeñas, en Cities, en Málaga, en Madrid. Nuestro padre siempre fue un gran friki del terror y nosotras habíamos heredado esa pasión por el género. Pasábamos horas viendo películas, leyendo cuentos y compartiendo nuestras propias teorías sobre lo que hacía que una historia diera verdadero miedo. La diferencia era que yo amaba crear, imaginar, dar vida a personajes únicos, a relatos únicos. Becky, en cambio, no veía el sentido de perder tiempo inventando cuando podía simplemente tomar algo que ya funcionaba y adaptarlo a su favor. No tiene sentido matarse escribiendo, me dijo una tarde, mientras revisábamos ideas para nuestros canales. ¿Sabes cuántos canales en inglés tienen historias buenísimas? ¿Tienes idea de cuántos canales hacen exactamente lo mismo, y triunfan? Solo hay que traducirlas y listo. Nadie en español se va a dar cuenta. Lo pasamos por el chat GPT y listo, no tendremos ni que leerlas. La idea me molestó. No podía creer que lo viera tan fácil, tan frío. Para mí, contar historias era un arte, un proceso creativo que requería esfuerzo y dedicación. Pero Becky solo veía números, practicidad y resultados. A pesar de nuestras diferencias, decidimos lanzar nuestros canales al mismo tiempo. El mío, Relatos en la Penumbra, donde cada historia era escrita por mí, con giros inesperados y detalles inquietantes. El de Becky, Terror sin Fronteras, donde publicaba traducciones de historias virales de canales de terror americanos. Yo tardaba días en escribir, grabar y editar cada video. Becky, en cambio, publicaba 3 o 4 por semana sin apenas esfuerzo. Y el público notó la diferencia. Y YouTube también. Se ve que el algoritmo premia a la cantidad más que a la calidad y promocionaba más a los canales que subían más contenido, dejando de lado canales como el mío. Mientras mi canal crecía a paso lento, el de Becky explotó. En solo un mes, ella tenía 1000 veces más suscriptores que yo. Sus videos aparecían recomendados en todas partes, los comentarios la alababan, los ingresos monetarios comenzaron a llegar. Yo apenas alcanzaba las 500 visitas por video, mientras ella acumulaba cientos de miles. No era justo. Es cuestión de estrategia, me decía, con una sonrisa condescendiente. Tú eres demasiado perfeccionista. La gente no quiere algo único, solo quiere contenido rápido y fácil. Y con la inteligencia artificial y las traducciones que me hace, triunfaré mientras tú, como una boba, acabarás perdiendo y suplicarás para que te ayude. Seguro que vas a un concurso de bobas y pierdes por boba. Se reía de mí. Mi propia hermana, se le estaba subiendo a la cabeza el éxito demasiado pronto. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Me sentía frustrada, invisible. Mis historias eran originales, trabajadas con amor, pero parecían no importar. Mientras tanto, Becky cosechaba éxitos con contenido robado. Plagiado. Pero la vida siempre encuentra su camino. Y en ese momento, aunque no lo sabía, el de Becky ya se estaba abriendo paso. La diferencia entre nosotras no solo se reflejaba en nuestros canales, sino también en nuestra rutina diaria. Becky se levantaba tarde, grababa rápido, editaba sin esfuerzo y subía contenido casi a diario. Yo, en cambio, pasaba noches en vela escribiendo, corrigiendo, buscando la atmósfera perfecta para mis relatos. A veces, intentaba consolarme diciéndome que la calidad importaba más que la cantidad, pero los números no mentían. Becky recibía invitaciones a colaboraciones, propuestas de patrocinio, incluso entrevistas en pequeños blogs de terror. Empezó a recibir las condecoraciones de YouTube, sus cuadritos por toda la casa. Yo apenas lograba que mi comunidad creciera de manera estable. Tienes que aceptar que esto es un negocio,
me dijo Becky un día, revisando sus estadísticas. Si sigues encaprichada en hacer arte, nunca vas a triunfar, hermanita. No le respondí. Estaba cansada de escucharla repetir lo mismo con su expresión de altanería. Sin embargo, algo en su tono me hizo sentir que empezaba a creerse invencible. Subestimaba a todos, incluso a la plataforma que la había impulsado. Los primeros problemas llegaron cuando algunos usuarios comenzaron a notar las similitudes entre sus historias y las de canales en inglés. Al principio, los comentarios eran pocos, casi insignificantes, pero con el tiempo, se volvieron más frecuentes. ¿No es esta historia igual a una que vi en otro canal en inglés? Esto suena demasiado familiar. Becky, ¿realmente escribes estas historias o las traduces? Ella los ignoraba o los borraba, pero la duda ya estaba sembrada. No pasó mucho tiempo antes de que otros creadores comenzaran a denunciar su contenido en redes sociales. Alguien hizo un hilo en Twitter comparando sus videos con los originales en inglés y, aunque Becky intentó desmentirlo, la evidencia era abrumadora. Son solo envidiosos, me dijo, con una sonrisa tensa. Gente que no soporta que me esté yendo bien. No pueden probar nada. Pero estaba equivocada. YouTube había comenzado a tomar en serio el problema del plagio y del contenido creado por inteligencia artificial y el algoritmo estaba evolucionando. Lo que Becky no sabía era que su imperio de terror se estaba tambaleando y que su caída era inevitable. La tormenta se desató más rápido de lo que Becky pudo reaccionar. Un día, sin previo aviso, varios de sus videos fueron desmonetizados. Al principio, pensó que era un error. Me lo contó con su clásica arrogancia, convencida de que todo se solucionaría pronto. Es un problema del algoritmo, dijo con una mueca. Seguro que se arregla en unos días. Pero no fue así. Las notificaciones siguieron llegando. YouTube empezó a marcar su contenido con advertencias de derechos de autor. Luego, llegaron los strikes. 3 y su canal desaparecería para siempre. El miedo comenzó a asomar en su rostro. Los comentarios también cambiaron de tono. Las acusaciones ya no eran aisladas, ahora eran una avalancha. Creadores de contenido más grandes hablaron del problema del plagio en videos con miles de visitas. Becky intentó defenderse, pero su voz se ahogó en la ola de críticas. Una noche, la encontré en la sala, el rostro iluminado por la pantalla de su portátil, con los ojos vidriosos de desesperación. Su canal estaba en riesgo real de ser eliminado. ¿Y ahora qué harás?, le pregunté, con una mezcla de lástima y satisfacción. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Ángela y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Becky no respondió. Por primera vez en su vida, no tenía una solución rápida, una estrategia infalible. Su mundo se estaba desmoronando y no había forma de frenarlo. El karma había llegado a cobrar su deuda. Los strikes no tardaron en acumularse y el día que Becky temía llegó. Su canal fue eliminado por completo. Ya no existía. No había manera de recuperarlo. Gritó, lloró, maldijo. Pasó días encerrada en su habitación, negándose a aceptar lo que había sucedido. Pero YouTube no daba segundas oportunidades a infractores reincidentes. Todo su trabajo, todo su éxito fugaz, se había desvanecido en un instante. Mientras tanto, mi canal, Relatos en la Penumbra, comenzó a ganar notoriedad. La gente, harta de los plagios, buscaba contenido original. Los suscriptores aumentaron, las visualizaciones se dispararon. Finalmente, mi esfuerzo y dedicación estaban dando frutos. Una noche, Becky se acercó a mí con ojos llenos de desesperación. «Necesito tu ayuda», murmuró. «No sé qué hacer ahora». La miré largo rato. La hermana que se había burlado de mí, que me había menospreciado, la que me llamaba boba por intentar ser creativa, ahora estaba suplicando. La justicia divina o celestial existe, y había hecho su trabajo. Y yo, por primera vez, yo, tenía el control. El silencio en casa se había vuelto insoportable. Becky ya no se pavoneaba con sus logros, no alardeaba de sus cifras ni se reía de mis intentos por crecer en YouTube.
Después de la eliminación de su canal, se había sumido en un estado de negación absoluta. No hablaba, no comía bien y pasaba horas encerrada en su habitación, revisando una y otra vez los correos de YouTube, como si en algún momento fueran a cambiar de opinión. Yo no podía evitar sentir cierta satisfacción. Durante meses había vivido a la sombra de su éxito fraudulento, viendo cómo se llevaba el reconocimiento sin haber puesto una pizca de creatividad en su contenido. Ahora, la situación se había invertido. Mis videos estaban despegando. La gente que antes seguía a Becky comenzó a descubrir mi canal. Algunos llegaron por curiosidad, otros porque querían contenido de terror original. Sea como fuera, mi audiencia crecía. Mis relatos, trabajados con tanto esfuerzo, ahora eran apreciados. Los comentarios lo demostraban. Esto sí es terror del bueno. Al fin un canal que no copia contenido. Tu creatividad es increíble. Sigue así. Cada palabra me daba un impulso de energía, un recordatorio de que mi esfuerzo no había sido en vano. Pero Becky no podía soportarlo. Tienes suerte, me dijo una noche, su voz amarga. Si YouTube no hubiera cambiado sus políticas, yo seguiría en la cima. Su voz sonaba con una envidia que tengo que reconocer, que me dio hasta satisfacción. Solté una carcajada sarcástica. ¿Suerte? No. Esto era el resultado de mi trabajo, de mi pasión, de mi resistencia. Pero no valía la pena discutirlo con ella. Becky seguía atrapada en su mentalidad oportunista, incapaz de aceptar que su éxito había sido construido sobre cimientos frágiles. Los días pasaron y Becky, en su desesperación, intentó recuperar su imperio caído. Creó una nueva cuenta con otro nombre, pero YouTube la detectó y la cerró al poco tiempo. Probó subir videos en otras plataformas, pero no lograba tener el mismo alcance. Su comunidad, antes tan fiel, la había abandonado. En un intento final de salvarse, trató de convencerme de que hiciéramos un canal juntas. Tienes audiencia, tienes visibilidad, dijo, con un brillo de esperanza en los ojos. Si nos unimos, podemos crear algo más grande. Yo puedo encargarme de la producción, del marketing. Tú solo sigues escribiendo. Me miraba con urgencia, con una súplica silenciosa que nunca había mostrado. Pero yo ya no era la misma Ángela que había vivido bajo su sombra. Sabía que lo único que quería era aprovecharse de mi éxito, tal como se había aprovechado de los creadores americanos. No, Becky, respondí, firme. Este es mi camino. Tú tienes que encontrar el tuyo. Su rostro se endureció. Durante un momento, creí ver un destello de odio en sus ojos, pero luego desvió la mirada y suspiró, resignada. Claro, murmuró. Supongo que ahora la boba soy yo, ¿no? Negué con la cabeza. No se trataba de ser una boba. Se trataba de hacer lo correcto. De construir algo propio, auténtico. Y yo, después de tanto tiempo, lo había conseguido. Y tú, te burlaste de mí. Becky siguió intentando, pero cada intento fue un fracaso. YouTube ya no le daba segundas oportunidades. Sus antiguos seguidores la habían olvidado y el mundo digital, siempre en constante movimiento, la había dejado atrás. Mientras tanto, mi canal seguía creciendo. Mis historias se viralizaron, las colaboraciones llegaron y, finalmente, pude empezar a vivir de lo que amaba. Empezaron a llegar mis condecoraciones de YouTube. El esfuerzo, la paciencia y la creatividad habían dado frutos. Una noche, Becky hizo las maletas y se fue. No dijo a dónde ni cuándo volvería. Solo dejó una nota en la mesa de la cocina. No todos tenemos tanta suerte. La leí, sonriendo con tristeza. Becky nunca entendió que esto no fue suerte. Fue justicia. Fue el karma equilibrando la balanza. Y yo, al fin, tenía la recompensa que tanto había esperado. Después de la partida de Becky, la casa se sintió extrañamente vacía. Durante años, nuestras vidas habían estado entrelazadas, en competencia constante. Ahora, por primera vez, estaba sola en mi propio camino, sin su sombra acechando cada uno de mis pasos. Mi canal estaba en su mejor momento. Cada nuevo video se volvía un éxito,
La comunidad crecía con rapidez y las oportunidades llegaban una tras otra. Comencé a recibir invitaciones para colaborar con otros creadores, participar en eventos de terror y, finalmente, monetizar mi esfuerzo de una manera estable. Me sentía plena, realizada. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable, ahora era mi realidad. Pero a pesar de todo, no podía dejar de pensar en Becky. Me preguntaba si estaba bien, si había encontrado otro camino, si había aprendido algo de todo lo sucedido. Sin embargo, no tenía forma de saberlo. Se había marchado sin dejar rastro y, honestamente, después de todo lo que hizo, no estaba segura de querer encontrarla. Los meses pasaron y mi éxito continuó. Mis historias llegaron a oídos de productoras pequeñas que buscaban adaptar relatos originales a formatos audiovisuales. Me propusieron convertir algunos de mis cuentos en cortometrajes para una plataforma de streaming de la N mayúscula. Era la oportunidad con la que siempre había soñado, el verdadero reconocimiento que tanto había esperado. Y lo mejor de todo, lo había logrado por mi propio esfuerzo. Un día, mientras revisaba correos en mi estudio, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un número desconocido. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hola, Ángela. Necesito hablar contigo. Era Becky. Dudé antes de responder. ¿Por qué me escribía ahora, después de tanto tiempo? ¿Acaso esperaba que la ayudara a recuperar lo que había perdido? No sabía qué hacer. Parte de mí quería ignorarla, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte, una que aún recordaba los lazos que compartimos, quería escucharla. Después de varios minutos de indecisión, respondí con un simple: ¿qué quieres? La respuesta llegó enseguida. Verte. Por favor. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar donde solíamos ir cuando aún éramos hermanas sin resentimientos. Cuando la vi, apenas la reconocí. Becky, siempre tan segura de sí misma, se veía desgastada, con ojeras marcadas y una expresión abatida. Se notaba que los meses sin su canal no habían sido fáciles. Gracias por venir, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. La miré con cautela, esperando que hablara. Sé que fui una idiota, continuó. No supe valorar lo que tenía y, bueno, ya ves cómo terminé. Asentí, pero seguí en silencio. Quería escuchar qué más tenía que decir. Intenté empezar de nuevo, pero en todas partes me cierran las puertas. La gente no olvida. Ya nadie confía en mí. Suspiró y jugueteó con su taza de café. Y mientras tanto, tú lo lograste. Lograste todo lo que yo intenté conseguir a mi manera, pero sin hacer trampas. Hubo un largo silencio entre nosotras. Finalmente, Becky me miró directamente a los ojos y preguntó: ¿cómo lo hiciste? Exhalé lentamente antes de responder. Nunca me rendí. Y nunca engañé a nadie. La gente reconoce cuando algo es auténtico, Becky. Siempre lo hace, tarde o temprano. Ella asintió, como si al fin entendiera algo que había estado negando toda su vida. Luego, con una voz más débil, preguntó: ¿crees que haya una forma de empezar de nuevo? ¿De hacer las cosas bien esta vez? La miré, intentando descifrar si hablaba en serio o si solo buscaba una manera fácil de regresar. Pero esta vez, su arrepentimiento parecía real. Eso depende de ti, dije finalmente. Pero si realmente quieres cambiar, tienes que hacerlo desde cero. Y sin atajos. Becky suspiró y sonrió levemente, con una tristeza resignada. Supongo que ahora es mi turno de esforzarme. Asentí. Quizás, después de todo, aún había esperanza para ella. La conversación con Becky se quedó en mi mente mucho tiempo después de que nos despedimos. Había visto un atisbo de sinceridad en sus palabras, pero también sabía que el camino de la redención no era fácil. No podía confiar ciegamente en que cambiaría, pero tampoco podía ignorar que, por primera vez, parecía querer hacerlo. Yo, por mi parte, estaba lista para cerrar ese capítulo de mi vida. Mi canal había alcanzado un punto en el que podía considerarlo un verdadero éxito. Mis historias tenían impacto, mi comunidad era leal y el reconocimiento seguía creciendo.
Los cortometrajes basados en mis relatos estaban en producción, y pronto mis palabras tomarían vida en la pantalla. Sabía que había llegado lejos, pero no porque el camino hubiera sido fácil. Había enfrentado el desprecio de mi propia hermana, la frustración de ver mi trabajo pasar desapercibido mientras ella cosechaba frutos robados, la tentación de rendirme. Pero nunca lo hice. Y ahora, estaba donde siempre quise estar, no por suerte, sino por mérito propio. Un día, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje inesperado. Era de Becky. Habían pasado varios meses desde nuestro último encuentro y, hasta ese momento, no había sabido nada de ella. Hola, Ángela. No sé si te interesa saberlo, pero he estado trabajando en algo nuevo. Dejé atrás los videos de terror y me enfoqué en contar mi propia historia. No es fácil, pero esta vez, todo lo que hago es mío. Quizás algún día quieras verlo. Espero que estés bien. No respondí de inmediato. Me tomó un momento procesarlo. Becky estaba intentándolo. De verdad. Quizás por primera vez en su vida, estaba construyendo algo desde cero, sin atajos, sin trampas. Abrí el enlace que adjuntó y vi un video donde hablaba de su experiencia, de los errores que había cometido y de lo que había aprendido. No era un intento de excusarse, ni de recuperar su fama perdida. Era simplemente la historia de alguien que había caído y quería levantarse. Sonreí para mis adentros. No sabía si Becky lograría redimirse completamente, pero al menos, estaba dando el primer paso. Y eso era suficiente por ahora. El tiempo siguió su curso. Becky y yo nunca volvimos a ser las hermanas que fuimos en la infancia, pero con el tiempo, logramos reconstruir algo parecido a una relación. No perfecta, no sin cicatrices, pero al menos basada en la verdad. En cuanto a mí, seguí creciendo. Mi canal se convirtió en un referente del terror original en YouTube, mis relatos cruzaron fronteras y mis historias fueron adaptadas en distintos formatos. Lo había logrado. Sin trampas, sin atajos, sin venderme a la inmediatez del éxito fácil. Y cuando miraba atrás, cuando recordaba todo lo que había pasado, todo el dolor, la injusticia, la lucha, sabía que había valido la pena. Porque al final, el karma había hecho su trabajo y la justicia había prevalecido. Y yo, finalmente, triunfé.